Amor, dinero y trabajo. ¿Qué energías van a respaldarte y te van a fortalecer en esta semana? ¿Y qué energías te van a perjudicar y te tienes que mantener al margen de eso, mi querido Sagitario? Quédate porque en esta lectura general te vamos a decir qué puedes usar a tu favor para empoderar tu relación con el dinero y tu relación amorosa y también tu trabajo. Vamos a ver qué tiene el tarot para ti el día de hoy. Quédate hasta el final de esta lectura porque al final te vamos a decir con el oráculo del destino también qué energía debes aprovechar en los próximos días. Recuerda que este es un video que llegó a ti en el momento que estaba destinado, no importa el momento en que lo estés viendo, en este es el momento perfecto, exacto, en el que estabas necesitando escuchar este mensaje. Por favor, escribe aquí abajo, hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien, para activar la energía de lo positivo, de las bendiciones que te estamos canalizando a través de esta lectura del día de hoy. Y suscríbete, pícale a la cajita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video para ti, mi querido Sagitario, pero sobre todo quédate hasta el final porque siempre, aunque algo no te resuene, siempre hay un mensaje que te va a servir, que va a ayudarte a ser y estar y a sentirte mejor. Así que vamos a empezar. En el amor, ¿cómo te veo? En el amor te veo confiado, te veo tranquilo. Este 9 de copas nos dice que tú piensas y sientes que tienes todo bajo control y que además te sientes como muy bien. Lo que tienes que usar a tu favor es esa seguridad. No permitas que en esta semana el miedo, la preocupación, la inseguridad te invada, porque lo que va a jugarte a favor es que tú te sientas seguro de quién eres, de tu relación, de tu conexión con tu persona especial. Si no estás en relación o si no tienes una persona especial, si ni siquiera piensas en alguien porque no has conocido a esa persona aún, mantente seguro de ti mismo, seguro del equilibrio emocional que has trabajado, y esa energía te va a ayudar a traer hacia ti a la persona que estás destinado a conocer, que te va a llevar a un mayor conocimiento y a un crecimiento espiritual, mi querido Sagitario. Si estás en pareja, igual, mantente en control de tus emociones, seguro de ti, aleja de ti todas las inseguridades y todo se va a mantener y a manifestar de manera positiva en el terreno de lo romántico. Ahora, energías que te podrían perjudicar y que podrían afectar de manera negativa tu vínculo o tu relación con tu pareja o bien con una persona especial. Bueno, aquí nos salió este precioso 6 de copas. Esta es una carta muy bonita. En general es una relación o es una carta que nos habla de relaciones importantes, de mucho tiempo, de relaciones del pasado, de personas que regresan. Esta es la carta que por excelencia, si tú estás pensando en un ex, esta es la carta que te convendría o que todos querrían ver. Sin embargo, salió al revés y nos sale en la tirada de las energías que te pueden jugar en contra. Entonces, tú deja de pensar en una persona del pasado. Si no has superado a alguien, ya déjalo atrás. Es momento de olvidarlo. Es momento de dejar de esperar que te escriba, que te busque. Si estás en una relación, pues con más razón, ¿no? No estés pensando en personas del pasado, porque esto te podría traer algún problema. Y no me refiero ni siquiera a que estés pensando o extrañando a esa persona, sino que no permitas que temores que te trajeron relaciones anteriores, inseguridades que te pudieron haber dejado otras relaciones, influyan en este momento en tu vida. Es importante que aunque tú pienses que has superado tal o cual situación de tu pasado romántico, también dejes atrás esos miedos que abrieron esas personas, que ya ubiques que estás con alguien más, o si no, que estás solo, pero esa persona ya no está. Que abandones no solo el recuerdo bonito y la añoranza o esa nostalgia por esa relación, sino que también abandones todas las inseguridades que te pudieron haber dejado. Es importante que dejes de tener miedo a lo nuevo, porque todavía tienes alguna conexión con el pasado.
Ahora, en el tema del dinero, te veo bien, te veo tranquilo, te veo abundante, te veo celebrando porque tienes buenos ingresos, porque no te hace falta nada. Gracias a Dios, gracias al universo, mi queridísimo Sagitario. Todo se siente bien, hay paz, hay tranquilidad, porque sabes que estás proveyendo lo que tu familia necesita. Ahora, mantente en esta energía de satisfacción, de agradecimiento, de celebración. Es la mejor manera de conectar con la energía del dinero y eso te va a ayudar a seguir generando mayor abundancia. Ahora, lo que te puede jugar en contra, y tenemos un 8 de bastos al revés. Lo que te puede jugar en contra en temas de tu relación con el dinero y el cómo lo manejas es no decidir de manera ágil y rápida. El estancarte en la toma de alguna decisión económica te puede llevar a un estancamiento económico. No procrastines la decisión que debes tomar. Sé asertivo, toma la decisión lo antes posible, de la manera pues más segura que puedas. Porque mira, si nos saliera esto al derecho, te diría bájale a la velocidad, pero aquí lo que te está jugando en contra, la energía que te está jugando en contra, es que podrías estar retrasando la toma de alguna decisión financiera que es necesario tomar. Puede ser una decisión de ya empezar a cuidar más las finanzas, de poner orden, de empezar a acercarte a un contador que te ayude a poner orden, o a una situación que te puede ayudar a manejarte de mejor manera. No lo procrastines, toma la decisión ya, porque estás solamente deteniendo el progreso de tus finanzas y la atracción de mayor abundancia. Ahora, en el tema del trabajo, cosas que te van a jugar muy a favor, energía con la que debes conectar en los próximos días. Ábrete a todas las posibilidades, ábrete al mundo, ábrete a los viajes, toma de manera positiva todas las críticas, todos los comentarios que recibas, siéntete libre, abre tus brazos como esta figura que vemos aquí, recibe todo lo que venga de manera calmada, controlada y en forma de bendiciones, porque a veces puede haber noticias que nos pueden hacer sentir de manera negativa, como que no es bueno, pero tú toma todo lo que venga en los siguientes días como si fueran bendiciones, porque todo tiene un porqué y todo lo que recibas en este momento va a ser en positivo. Energía que te juega en contra. Mira, tenemos una carta que suele ser positiva. Este es un 9 de oros. El 9 de todas las cartas del tarot o de cualquier palo del tarot siempre es positivo, pero nos salió volteado. Entonces te voy a explicar los aspectos negativos de esta hermosa carta que generalmente nos habla de abundancia. Bueno, tienes abundancia, pero como estamos hablando de trabajo, podrías estar aguantando o soportando, recibiendo todas las exigencias y demandas de manera no cauta, es decir, podrías estar sobrecargándote de responsabilidades, podrías tener como esta idea de que entre más te dan es porque más esperan de ti. Bueno, sí, pero pon un alto, no tomes más de lo que puedes manejar, no permitas que la gente abuse de ti y te llene de responsabilidades, porque esto en un momento dado podría jugarte en contra. Y tú aceptas y aceptas y aceptas por sentirte más importante, sí, pero ¿a qué costo, mi querido Sagitario? Ten cuidado con no tomar cosas más allá o más responsabilidades de las que puedes realmente manejar. Ubica tus límites y también ponlos, mi querido Sagitario. Ahora, esta carta ya nos había salido en la lectura pasada, así que vamos a sacar la carta que te corresponde. La aridez. La aridez. En este momento te veo bastante pues tranquilo en los temas del amor, también en los temas del dinero. Solamente aquellas situaciones en las que tú sientas que estás esforzándote y no recibes abundancia o la abundancia que esperas, o sientes que no sabes por dónde ir porque de pronto como que las cosas no se te dan como tú esperabas. Bueno, recibe del lado positivo las bendiciones. Aún en el desierto, aún en los momentos más complicados, hay vida, hay magia, hay
florecen las cosas. Puede ser que no sea lo que esperas, pero agradece lo que tienes, lo que llega. Agradécelo todo, porque ahí puedes encontrar, aún en los momentos difíciles, la bendición. Búscala, búscala y vas a ver que vas a encontrar la manera de florecer y evolucionar, mi querido Sagitario. Hasta aquí vamos a dejar tu lectura. Muchas gracias por tu confianza, por estos minutos, por compartir este video, por darnos like y por suscribirte y activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti. Te quiero mucho, te mando luz, amor, fuerza y nos vemos muy pero muy pronto. Namaste.